El universitario es un mundo con múltiples atractivos por conocer. Ciencia, tecnología y cultura son de los más vastos e interesantes. Las temáticas que encierran son casi ilimitadas. Horas de charla serían necesarias para abordarlas todas. A manera de revista, Creadores Universitarios pretende poner en la mesa lo relacionado a estos tres campos. Desde una perspectiva noticiosa o en voz de sus protagonistas, investigadores e innovadores universitarios, se hablará de los trabajos de investigación que se efectúan en la UNAM y en sus diferentes campus. Realizado en colaboración con la UNAM, Creadores Universitarios es el nuevo programa de Foro TV. Las conductoras son Andrea Ruiz Sánchez y Leonora Milán. Tendrán invitados en el estudio y distintas secciones. Algunas de ellas son Manos a la obra sobre el proceso creativo artístico. Las 5 preguntas. Mediante un cuestionario se descubrirá el pensamiento de los más importantes artistas y científicos mexicanos. O bien, el anecdotario secreto, detalles poco conocidos a partir de una efeméride del día. Bióloga y maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, Leonora Milán también es académica de esa institución. Asimismo, ha sido locutora de radio y conductora de emisiones musicales y culturales. Ha incursionado en televisión y ha sido colaboradora en distintas publicaciones. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por el ITAM, Andrea Ruiz Sánchez de Orellana es cofundadora de Pase Usted, asociación civil que promueve el activismo ciudadano. Su libro para niños, Tu Guía de Economía, fue premiado en 2008 por la Cámara de la Industria Editorial como el mejor libro de fomento a la educación. Es colaborador en algunas publicaciones y en breve lanzará una revista digital. Qué bueno que haya un programa que vincule a este canal con la academia de una manera sistemática y cotidiana. Qué bueno que Andrea y Leonora se ocupen de temas que Nicolás y yo, en nuestra ignorancia y nuestras limitaciones, hemos tocado poco, es un mea culpa. Pienso en la ciencia, por ejemplo. Y qué bueno que lo hagan ellas, que ya vieron que son unas personas encantadoras, lo vieron en la pantalla, pero sobre todo que son unas personas capaces, inteligentes y brillantes. Aquí las van a tener ustedes todos los días a las 7, haciendo ese trabajo que nosotros no hacemos y muchísimos más. ¿A poco no? Tan así que hasta le cedimos nuestra escenografía, querido Julio, porque ya nos mudamos a este lado del set de Foro TV. Sí. Y bien está, porque somos unos caballeros. Pero a ver, ahora que hablabas de nuestras limitaciones y de por qué no abordamos ciertos temas en final de partida, en efecto a mí con frecuencia me dicen, ¿por qué no hablan más de ciencia? Sí, muchísimo. Y les voy a decir yo que respondo. Por ignorantes. Por ignorantes. Esa es la verdadera claro. razón. Yo creo que ahí se presenta un abismo generacional, Julio. Es decir, yo creo que nosotros somos la última de esas generaciones que creció con la idea de que había con la idea errada absolutamente, de que había un divorcio entre las ciencias y las humanidades y que no dialogaban en realidad. Y que cuando uno se decantaba por las humanidades, como era nuestro caso, pues le quedaba absolutamente vedada la puerta de la ciencia, ¿no? Es decir, hay quizás ciertos miembros de nuestra generación que tienen alguna fascinación por la física. Pero pocos, ¿eh? Pero en general, la gente de nuestra generación que se dedica a las humanidades, pues no sabe nada de biología, no sabe nada de astrofísica, que es, digo, mi caso yo lo asumo oronda y al mismo tiempo vergonzantemente. Y entonces, finalmente creo que se impone, digamos, un cierto relevo generacional en donde lleguen voces más jóvenes que nosotros a posibilitar justamente este diálogo, cosa que me parece enormemente importante. Creo que por otra parte, y ahí también se impone un relevo generacional, la comunicación universitaria, y no hablo solo de la UNAM, sino hablo del mundo de la academia en general, no solo en México, sino en el mundo, pues ha tendido a ser pues bastante poco eficaz. Sí, cómo no. Es decir, ha tendido a ser farragosa, solemne, pomposa, expresada en una lengua de madera, y creo que justamente ver a figuras como Andrea o como Leonora, que provienen del mundo de la academia, pero que al mismo tiempo son guapas, divertidas, jóvenes, todo eso que yo no soy y el señor Patán solo es a medias, es decir, no, tampoco, es guapo, tampoco. pero no es divertido ni joven, según dicen sus fans. Pues en fin, yo creo que sí
permite, digamos, abordar ciertos temas de una manera que pues no se ha hecho comúnmente en la televisión. Sí, absolutamente. Decía Leonora ahorita antes de entrar al aire, siempre filtramos un poco de la información que corre por ahí en los pasillos, Sobre todo ¿no? porque yo vi a las chicas hoy por primera vez a las 7 de la mañana en Primero Noticias, ustedes entonces hemos están- convivido intensamente. Están de veras con una condición física espectacular, ¿eh? Me decía, Yo tengo neumonía y me da tos de perro afuera y esas cosas, pero bueno. sí, te tenemos que cuidar, pero a ver si nos ayudan Leonora y Andrea. Me decía Leonora, desde luego con ironía, ¿no? Con gracia, me decía, bueno, es que también se trata, pues, vamos a ponerlo en estas palabras, no son exactamente las suyas, pero de constatar que esos temas que se supone que son aburridos, no lo son, lo cual me lleva a mí a formular una pregunta. Diga usted. ¿Hay temas aburridos o solamente programas de televisión aburridos, estimados señores? O sea, como que dice, hay temas aburridos o nomás el señor Patán y yo somos aburridos. Díganos eso. Exactamente. A FTV Final. ¿Ya llegaron los insultos o se van a tardar un ratito más, querido Julio? Ahí te va, Diga usted. ahí te va. Espérame, que ya me fui. ¿Ya ves? Ni siquiera tenemos la velocidad No. necesaria para leer los Pues tweets es la a tiempo. edad, hombre. Pues es la edad. Es la edad. el lumbago. Estoy teniendo problemas para comunicarme. Es el señores, lumbago con- nuestro y de la con- computadora. Con Twitter, que es exactamente. como de nuestra edad, por cierto, por lo que se ve. No hay manera. Yo creo, miren, está en blanco la pantalla, ¿sí? Eso que vieron ustedes ahí es lo mismo que estoy viendo yo aquí, pero por fortuna no lo que van a ver. Miren, entonces Ni les voy a Leonora ni decir Andrea. qué es lo que va a pasar. Yo voy a decir muchas tonterías en un close-up muy cerrado y entonces mientras tanto van a entrar las chicas Eso. por acá y entonces van a ver cómo se hace la televisión del siglo XXI y van a ver que esto es una superproducción digna de la 20th Century Fox en donde nunca se nota cómo se hacen los cambios de Sí. escenografía y gracias a la magia de la televisión que llega hasta ustedes, hasta sus pantallas, Aquí apareció como decía un- Jaime Almeida. Aparecieron Andrea Ruiz Sánchez y Leonora Milán, así, Magia. ¡paz! Como por arte de magia, a mi lado derecho, porque no tuvimos el Twitter para empezar. Chicas, muy bienvenidas, no Muchas solo a gracias. final de partida, sino a Foro TV. ¿Cómo les fue de debut? Nos fue bien, tuvimos ¿Cuánto muchos de rating? invitados. de rating, rating. hombre. No, queremos tuvimos ver al eso. rector de la UNAM siendo padrino del programa. A ver, Eso nos dio mucho gusto y a mí, miedito. ¿son creadores universitarios nomás de la UNAM o de las universidades en general, más allá que sea coproducción con la UNAM? Es que el nombre tiene que ver justo con que es coproducción, pero lo que nos gusta hacer énfasis desde el principio del programa es que nos enfocamos en cuestiones que tienen que ver con creación en México, pero especialmente en la UNAM. Entonces, obviamente entran universitarios de muchos otros lugares y creadores de otro tipo que no necesariamente tienen que ver con la universidad. Y que no necesariamente tienen que ver con el arte, me imagino, es decir, los científicos también son postulados como creadores en su programa. Claro, sí, sí. Yo una vez tuve la buena fortuna, inmerecida por lo que a mí respecta, de presentar un libro de doña Tere Vale que trataba de estos menesteres. Una ¿no? señora a la que conocemos vagamente. Y hablamos mucho sobre las grandes limitaciones que tiene la divulgación científica. Es un término un poco incómodo, pero vamos a usarlo, ¿no? La divulgación científica en este país. Hay pocos foros para la divulgación de la ciencia. Estaremos de acuerdo. Y debo decir que algunos de los que ha habido han sido un tanto fallidos. ¿Van a poner ustedes un acento particular en la ciencia? Pues sí. Bueno, supongo que en Es tu que- caso además pues sí, es exacto. obligado, Pues ¿no, sí, Leonora? tengo un perfil que me da la tentación de dedicarle más a esa parte que a otras, pero justo creo que ese es un balance muy Claro, bonito entre esa es Andrea la y yo. mancuerna, que ella quería un programa de difusión científica, yo quería un programa de difusión cultural, e hicimos un programa entre las dos que está... Pero Leonora ha hablado muchísimo de música y de muchas otras cosas. Claro, de claro, radio, claro. sí la hemos escuchado. No, pero ha sido una preocupación que ha tenido. Desde que la conozco hace muchos años tenía esa preocupación de dónde había... O sea, igual yo, a mí también me interesa la ciencia, no por ser experta, al contrario, simplemente por enterarme porque hay datos bastante interesantes. Sí, y no es sabía un- dónde. Sí es un signo generacional el concebir un diálogo entre las ciencias y las humanidades. Fíjate que en mis clases, no en las que doy, sino en las que tomé, nos hacían mucho énfasis en cómo desde hace muchos años se ha tratado de, y en palabras de un antropólogo de apellido Snow, crear un puente entre las ciencias y las humanidades, o sea, entre las dos culturas. Pero leyendo más sobre por qué no tenemos ningún tipo de cultura científica, entendemos que ese puente, que
existe entre ciencia y humanidades y que no se ha hecho nada por parchar en todos estos años, ahora crece más entendiendo que no solamente es humanidades, sino también es política, medios, religión, etcétera, y el puente de la ciencia y otras disciplinas que no tienen que ver con el mismo quehacer científico, se vuelve más grande. Entonces no creo que sea una cosa nada más generacional, sino que la misma forma en la que se estructura la sociedad hace que este puente sea más grande. ¿Es culpa de alguien en particular que este puente haya estado clausurado? Es decir, de los medios, de la sociedad, de la academia, del Estado. ¿De quién es la culpa? La realidad es que no hay mucha forma de saber. Es una característica de cómo se han ido modificando las formas de este mismo quehacer y que se ha complejizado tanto que hasta dentro de las mismas disciplinas científicas todo es ultra específico y es muy difícil entender lo que el otro del laboratorio de enfrente está haciendo. Pero, por ejemplo, también tocamos temas de tecnología y en ese caso no hay como una separación tan clara ya en ningún tema que abordamos y la tecnología. Siempre, si hablamos de ciencia, a lo mejor hay una app que esté relacionada o sea, realmente también es generacional eso. Estamos tan cerca de la tecnología que nos interesa también, ¿no? Si quieres estar al día, si quieres, en cualquier trabajo tienes que estar moviéndote con la tecnología para pues avanzar, ¿no? Voy a hacer dos comentarios críticos, sí, vamos a decirlo así, sobre el gremio de las humanidades, ¿sí? Que lo conozco un poco más. El primero es que ese carácter, digamos, críptico y ultra especializado que señalas en la ciencia y que es indiscutible, también está en las humanidades, claro. A veces ya mucho más allá de la frontera de lo ridículo. Es decir, el chistecito así sobre el uso del subjuntivo. ¿Por qué te gusta tanto hablar mal de los postestructuralistas? No, para nada, pero todo ese tipo de cosas como el empleo del subjuntivo en el tercer sueño de Sor Juana en la cuarta edición, ¿sí me explicó? Bueno, pues, en fin, no lo sé. La otra cosa es que en mi limitada experiencia, creo que, digamos, la ceguera frente al campo de enfrente es más imputable a la gente de humanidades que a la de ciencias. Es decir, yo he hablado de humanidades, de literatura, pero de filosofía, por ejemplo, mucho más con gente que viene del área de la física, de la biología y etcétera, que al contrario, es decir, de verdad conozco a pocos colegas del mundo literario que hayan buceado en el lago de la ciencia, de alguna manera, y no creo que sea solo una cuestión de complejidad del conocimiento y etcétera. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué en este gremio específicamente hay esas carencias? Con algunos ejemplos en contrario notables, sí. Desde luego. No sé, no va a ser que te resuelva la duda, pero para evitar que este abismo y esta pues como desidia de ir y ver qué está haciendo justo el que está del otro lado del puente, entramos nosotras. Y no entramos como expertas, que eso es algo que a mí me gustaría que nos presentaron muy amablemente, pero sí. Ninguna de las dos somos expertas en ningún tema. Lo que queremos es como cuestionarnos y también pues abrir preguntas, sobre todo nosotras, ¿no? Bueno, para mí es importante también ponerme del lado del espectador y decir, yo tampoco sé, y por eso justo tenemos a nuestros conductores, que vienen 15 personas que van a estar turnándose todos los días, que ellos sí son pues un poco más expertos en la materia en la que se va a hablar del día, por ejemplo, diseño industrial, arquitectura, biología, física, literatura, y con ellos vamos ya a aunar más en los temas. Ok, ahorita nos dices más o menos cómo van a estar estructurados sus días. Vamos a pausa, digan si hay temas aburridos o solo programas de televisión aburridos y ahorita seguimos con ustedes. Y a lo mejor hasta podemos leer un tuit. Voy a apurar a leer tweets porque luego la red es traicionerona, no tiene palabra. Sebastián Muñoz, ustedes me prometieron un trago si no hacían un programa de bochos, es cierto, ¿eh? Ahí deben, dice Sebastián Muñoz. ¿De bochos? Sí. Sexto programa de bochos. Tiene toda la razón, y sí es cierto. Y no me digan que el cochecito no lo merece, sí lo merece, de verdad que sí, ¿eh? Muy buen programa, hacía falta algo así. ¿Sabes que anualmente se organiza una exposición de Volkswagen clásicos, de bochos, de sedanes clásicos, que se llama Treffen? Yo tengo un buen amigo que forma parte de esto, entonces hay que invitarlo. Pues lo traemos y hablamos sobre el bocho. Muy buen programa, hacía falta algo así, dice Alan Alberto Navarro, eso va para ustedes, chicas. Gracias.
Es que se repite Sebastián Muñoz, que sí quiere su trago welcome, dice Daniel Gómez, así, escueta, pero contundentemente. Que por qué les volamos el set a los de la hora de opinar, pues es que les tenemos envidia de eso y de muchas otras cosas, y lo Ya único dije que que pudimos fue un es acto tumbarles de el- caballerosidad Sí. con las señoritas Sí, nosotros que lo agradecemos. nos agandallaron nuestro set. Ya sí les dio para que les pusieran escenografía atrás de nosotros. Ya es la tercera que... Pregunta Arancha si el programa de Andrea y Leonora tendrá repetición. Estamos suponiendo que sí, es que ya saben que es pues nuevecito. Se suelen repetir todos los programas de este canal. Luego les decimos con más precisión cuándo y a qué hora. Balam García Castilla, no son aburridos, me gusta el programa, pues muchísimas gracias. Arno Burkholder dice, hay temas maltratados y por eso se vuelven aburridos, mis queridos Waldorf y Statler. Y sí, me temo que sí. Waldorf y Stadler, para mayores señas, son los viejitos que están en el balcón lateral del show de los Muppets. Exactamente. Le invito un incesto, así firma nuestro amigo. Dice que hagamos un programa de Gabriel Said, el gran crítico del despilfarro de la burocracia universitaria. Bueno, Gabriel Said a mí me parece uno de los intelectuales más importantes de las Así es. últimas décadas en México. Además es un extraordinario poeta. No solo que sí, es un crítico de eso, es un crítico del uso de la imagen. Va a ser un problema complicado porque Sí, bueno, no la hay. nota será con voz off, ¿no? Así es, no hay imágenes de Gabriel Said, es una de las muchas cosas que lo hacen único, pero es cierto, es un tema, vaya, es decir, cercano a Octavio Paz, gran lector de poesía, gran intérprete del mundo de la lectura y del libro, bueno, gran crítico de los entornos universitarios. Digo, no lo comentan, pero también es cierto. Entonces, tienen ustedes co-conductores que sí se especializan más, digamos, en las diversas ramas del conocimiento. Rotativo, sin fiel. Y Sí, son como 15, más o menos. 15, nada más. Que un se dan- récord mundial de Ya conductores sé. en un programa. De media hora. Nos lo hicieron ver en la mañana, que les parecía excesivo, pero lo consideramos necesario debido a que los temas que podemos abarcar en materia de investigación y creación en la UNAM son tan grandes. Uno solo no podría darse abasto, dos tampoco. De esta forma tenemos más contacto con gente que está muy en contacto con eso. Sí, ya se ha divertido también el programa para nosotras. Nos enteramos, conocemos, aprendemos. No, eso es un hecho. De hecho, quería yo preguntarles, ¿cómo se acercan a ese universo inagotable que es la UNAM? ¿Cómo seleccionan? ¿Cómo convocan? Porque, a ver, o sea, de verdad, nada más lo que sucede, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras, pasan muchas cosas Claro. espeluznantes, pero solo lo que ocurre ahí en términos de publicaciones, presentaciones y cursos, vaya, te da para estar un rato hablando. ¿Cómo, ¿Cómo seleccionan? ¿Cómo Es que les hay un más equipo, otras en la universidades. UNAM que nos pasa la información, que está directamente relacionada a la Dirección General de Comunicación Social, ¿no? Creo que sí se llama la oficina. Y ellos nos pasan la información seleccionando, porque ellos sí tienen el panorama completo, más digerido, digamos, y entonces ellos nos pasan información. ¿El programa se cranea en la UNAM, en Televisa, en las casas de ustedes o en las tres partes o en dos de las tres? En las tres. tres y además en la casa de todos los redactores y de todo el equipo que está detrás de este programa, de los reporteros. Es un equipo gigantesco Enorme. y es un equipo increíble. Tienen todos una perspectiva muy bonita de cómo se tienen que tratar los temas, precisamente de una forma en la que, como lo mencionábamos antes, resulten más atractivos y en el momento de meterse temas escabrosos, lo más digeribles posible, de manera que despierten interés. Y algo que fue atractivo para Leonora y para mí fue que nos dijeron que nos involucráramos en el contenido. Para nosotras también, pues antes de empezar el programa estábamos metidas en diferentes grupos y conocíamos a diferentes creadores. Y la idea es meter a estos creadores que a lo mejor no tendrían un espacio aquí en estos foros y que sean jóvenes, que estén empezando, pero que tengan buenas ideas, ¿no? ¿Cómo garantizan que, digamos, toda la información que aparece en creadores universitarios tenga un lenguaje televisivo? Porque la televisión es sobre todo un lenguaje y a veces lo que funciona muy bien en los libros o lo que funciona muy bien en las conferencias no funciona bien en la televisión. La televisión tiene una lógica de seducción y de espectacularidad que es muy ajena al mundo de la academia. ¿Cómo le hacen para conciliar estos dos universos? En realidad todo también viene de la mano con que tenemos un extraordinario equipo de producción que ha hecho muchas cosas en materia de noticieros y en materia también de las telenovelas históricas que salieron en el Bicentenario y en el Centenario, y que el equipo que juntaron Las telenovelas históricas de Televisa. Sí, televisación. Sí.
y que el equipo que juntaron de redactores y de reporteros son todos especializados en distintas áreas, pero la información antes de pasar a nosotras ya corrió por un equipo de producción que tiene muchísima experiencia en hacer tele. O sea, hay un procesamiento periodístico, digamos, la información no viene directa de los académicos a ustedes, ahí está la neumonía amenazando, sino es filtrada por un equipo periodístico para darle una forma televisiva. Salvo en entrevistas, que bueno, el entrevistado universitario se apoya también cuando tenemos entrevistas con un reportaje que ayuda a que todo se entienda un poquito mejor. Yo sé que uno nunca debe, digamos, limitar a priori en su cabeza el público que quiere, pero ¿dónde pondrían el acento? ¿Un público joven? ¿Eso es lo que necesitamos? Híjole. Yo quiero todo público, me encantaría. No, entiendo. Yo quiero el mayor la lucha por el rating. Pues yo veo, es que es algo, para mí es muy sencillo, es como voy a dar algo que a mí me interesa pensando que a alguien le va a interesar, pues simplemente porque creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Y justo con los guiones que nos pasan también, lo que tratamos de hacer Leonardo y yo es pasarlo también a nuestro lenguaje. O sea, a pesar de que sí tiene que ser un lenguaje televisivo, nosotros de repente hay palabras que nunca diríamos y justo eso es lo que buscamos transformar, que sea un propio para poder transmitir realmente la esencia del programa y de las noticias. A ver, lo voy a preguntar de otra manera. Cuando uno escribe, normalmente tiene, digamos, un tipo de lector en la cabeza, ¿no? Te imaginas la persona que quisieras que te estuviera leyendo, a esa persona le escribes, o a ese tipo de personas. ¿Cuál es su espectador? Es una persona sin ningún tipo de conocimiento, digamos, científico, humanístico, y a la que piensan formar desde la raíz. Es una persona con un interés general. Es gente de la academia nada más. ¿Cómo lo imaginan? No, yo creo que tiene que haber un interés, sí, en estar un poquito más enterado y la disposición tal vez de rellenar algunos huecos que inevitablemente se nos quedarán a nosotras. No podemos llegar y explicar todo lo que está ocurriendo dentro de la UNAM en media hora porque no hay forma. Bueno, pero además difícilmente alguien que es televidente de Foro TV y difícilmente alguien que ve un programa coproducido por la UNAM pues va a llegar completamente en blanco. Es decir, yo creo que el canal en el que pasa el programa ya dice que es un público que tiene alguna idea de qué va a ver, y yo creo que la edad de Andrea y de Leonora habla también del público al que está dirigido. Es decir, pues un conductor de televisión finalmente lo que es un factor de identificación. Es decir, yo pues veo difícil que Final de Partida tenga mucho éxito entre los quinceañeros y veo difícil que Final de Partida tenga mucho éxito entre los mayores de 70 años. Pues generalmente uno ve programas de tele que conduce gente que tiene como la edad de uno, porque una identificación natural no solo física, sino de la manera de hablar, los referentes culturales, el registro del lenguaje. Entonces, pues yo creo que si Andrea y Leonora conoce el programa, pues sí va a tener mayoritariamente un público joven. Pues esperamos. ¿Y las otras universidades? La UNAM, la verdad, es que no es, digamos, una universidad, me parece a mí, celosa en sus vínculos con el exterior, es decir, sostiene buenas relaciones con el resto del mundo académico. ¿Sí se van a extender hacia allá cada vez más, digamos? ¿Esa es parte de la idea? Yo creo que tendría que serlo, porque aun cuando el 50% aprox de la investigación en México se hace dentro de la UNAM, la Autónoma del Estado de México tiene a su cargo el 94% de las investigaciones del Estado, ¿no? Entonces hay entidades que están aportando muchísimo. Trabajo mismo de universidades en la capital en materia de ciencia y tecnología no puede ser negado. El Politécnico tiene una capacidad de desarrollo impresionante. Entonces, esperaríamos que corriera un poco más en un tiempo, supongo, una apertura hacia otros campus y otras universidades, pero también queremos que no solamente se quede en materia de universidad, sino justo en lo que dice Rui, que tiene que ver con esa gente que se nos acerca de otra forma y cuya creación no debería de quedarse fuera por no estar dentro de una universidad. Entonces lo que tenemos que buscar es hacer un programa que cada vez sea más amplio, no solamente en el trabajo universitario que toca, sino en el trabajo fuera de la universidad. ¿Lo que se hace en las universidades privadas también tiene cabida? También tiene cabida, sí, por supuesto. Debería tener, claro. Sí, es creativo y bueno, pero claro. Es que además la UNAM tiene la particularidad de ser, digamos, una universidad muy ciudadana, es decir, físicamente muy ciudadana. Es un espacio de convivencia. Y es un espacio que recibe, digamos, a muchos creadores del entorno extraacadémico. Eso lo entiendo. Bueno, por años tuvo dentro de sí la Muestra Internacional de Cine, para no ir más lejos, ¿no?
Y yo también quería preguntarles eso. ¿Y el cine? ¿Se hace mucho cine dentro de las universidades en México? ¿Es uno de sus temas? Y fuera de ella, claro, el viernes vamos a tener a un par de documentalistas que tienen un trabajo nuevo muy interesante y estamos pendientes del Festival de Guadalajara y de demás muestras. De y Morelia, claro. Sí. Ambulante, que ahorita empieza claro, también. Claro, que están cerca, justo Ambulante, que también tiene espacio en la UNAM. Sí, por supuesto. Entonces, sí, por supuesto. ¿Cuál es la proporción de ciencias y cuál es la proporción de humanidades en el programa? Pues ahora, Mitad y mitad. pues mitad y mitad por ahora, pero creo que no lo vamos a, no tenemos que llenar unas cuotas. Realmente, y conforme la información que nos va llegando, vemos cuál es lo importante del día y esa es la que vamos a dar. O sea, Claro. dependiendo de cómo venga el día. Exacto. Es que es un noticiero, finalmente, aun cuando hay tantas cosas que no son del día a día, sino que son preparadas en nuestras secciones como las 5 preguntas a creadores, manos en la obra, no necesitan de algo, pues en materia de noticieros, inmediato, pero si ese día hay algo increíble en el mundo de alguna disciplina científica, o si hay algo más cargado de humanidades, el programa se ajusta a lo que está ocurriendo y no justo como una cuota particular. ¿Qué días y a qué horas pasa Creadores Universitarios? Lunes a viernes a las 7 de la noche. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Foro TV pueden ver Creadores Universitarios con Andrea Ruiz Sánchez y Leonora Milán. Chicas, muchísimas gracias, Muchas gracias por la venido. invitación. Bienvenidas. Y como se dice, aunque sea altisonante, pero decir otra cosa estaría mal, mucha mierda. Gracias. Qué bueno tenerlas por aquí. Nicolás, Querido Julio. ha sido un gusto. Hasta mañana. Muchas gracias por escribir. Lamentamos el pequeño traspié de Twitter, pero bueno, pasen las mejores Paco, mi familias. carraspera Twitter. Es eso, le dio neumonía aquí a mi computadora. Les mando un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana.